ahí la cosa. Respeto mucho la propuesta del doctor Gordillo y los comentarios que se han hecho aquí al respecto, pero a mí me parece que uno de los retos fundamentales de este tema de la cruzada, y aún del tema que propone el doctor Gordillo, es el de la participación social. Ya lo decía él, ya lo hemos vivido, los que hemos trabajado en el campo desde los programas gubernamentales dispersos y diversos, que se crea un comité ad hoc al programa, a modo del programa, que su resultado es dividir a las comunidades. Si hay tantos comités como programas y acaba la comunidad por desbaratarse como tejido social o enfrentarse unos a otros. Pero el punto central de esto es el tema que nos ha tocado de la política, es decir, de la presencia partidista, militante, del burócrata que hace la entrega del producto, que reparte el procampo, que hace lo que tenga que hacer y que tiene una afiliación voluntaria o a fuerzas con la cual tiene él que lidiar y tiene que lidiar la población. En la zona donde yo trabajo hemos enfrentado esto que la gente le llama lo de los colores. Cuando hay un color, los que son de otro se jodieron. Nada más les toca que quedarse en el rincón a esperar a ver cuándo viene la suya. Y el comité, si está manchado de un color, ya no le dio oportunidad de entrar a los demás. Y esto es lo que ha hecho que el caso de la cruzada, particularmente en el sur de la ciudad de Mérida, haya sido puro jarabe de pico, porque en realidad los resultados son muy limitados. Se le planteó a la gente de la cruzada una de las ideas que decía el doctor Gordillo, es decir, reconozcamos la estructura de organización social que existe en el lugar. De esto hemos discutido mucho en el pasado, desde el PIDER. Me tocó trabajar en el PIDER hace muchos años, muchos años. Bueno, y este tema se ha dejado de lado, y justamente mi explicación es porque el corporativismo y la manera como se hace la política en nuestro país no da lugar a que haya de estos reconocimientos, de no ser una acción de otra naturaleza. Y bueno, en el caso concreto de la zona sur de Mérida, hay un ejemplo de organización social fincada en los migrantes mayas que han llegado a esa zona y que tienen una estructura y una matriz cultural que facilitaría este encuentro del que habla el doctor Gordillo, ponernos lo productivo y lo social. Esta gente tenía un terreno en producción en la zona de la que estamos hablando, y ese terreno, una vez que se vio que estaba produciendo y tal, y por el tema de los colores, fue invadido por los del otro color, para que se anulara el proceso de producción y se volviera una demanda de vivienda precaria. Entonces, esto se repite en toda la geografía del país. ¿Cómo le entramos a ese toro? ¿De qué manera estos diseños empiecen por reconocer la problemática política que hay en la base de la operación? Si no reconocemos eso y no tenemos una propuesta al respecto, pues ni las buenas intenciones de nuestros amigos que han diseñado estos programas tienen posibilidades de tener éxito. Y hagámosle como le hagamos hasta este momento, mi experiencia en muchos espacios del aspecto rural hasta estos que son los urbanos, yo comparto lo que dice Javier Alejo. El problema está en que ahora cada vez hay más urbanización, y uno de los retos que se marcaban en la exposición del doctor Gordillo es cómo le entramos a las zonas urbanas. La campaña no sabe cómo entrarle, y donde le entra con la partidización y se acabó el asunto. No se quiere reconocer en las zonas urbanas la matriz cultural de los migrantes que configuraron esas zonas y a partir de la cual sí se pueden encontrar alternativas. Pero pues cómo brincamos la rayita del color. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por los comentarios a Sara, muy interesantes, y voy a referirme a algunos de ellos. Yo quiero concentrar en 2, 3 comentarios porque me parece que, digamos, es el punto central de esto. Primero, creo que
Probablemente el mayor éxito para mí de la cruzada hoy, con todas las limitaciones y todas las cosas, es la capacidad que ha tenido para irse adaptando y ir reconociendo los huecos que tiene. Y eso creo que lo reseñó bastante bien Sara en algunos de los casos. Lo cual sería muy difícil de hacer si se hubiera planteado desde el principio la cruzada como un programa propiamente y no como una estrategia. Al mismo tiempo, al plantearlo como estrategia, tienes una debilidad. La debilidad es que estás abarcando tal cantidad de cosas y estás suponiendo dos cuestiones que son así que ya supuestos heroicos, literalmente, ¿no? El primero de ellos es que ahora sí la coordinación institucional sí va a funcionar. Bueno, el problema es del ahora sí, ¿por qué? Yo sé que ha hecho un esfuerzo increíble la cruzada en coordinación interinstitucional, el tipo de reuniones, los comités, los grupos, etcétera, es muy, muy importante. También sé que a pesar de que el año pasado se puso para las reglas de operación de este año, los programas, en varios programas que tenían que estar expresamente vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues los resultados son limitados, tan limitados que este año, por lo menos lo que se está planteando es que se fijen para esos programas un porcentaje mínimo de los recursos destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y aún así, creo yo que el problema de la coordinación es un problema, digamos, que tenemos en todos lugares y en todas partes. Entonces, no por ello no haya que avanzar, pero ahí hay un problema grave, y más aún con esta increíble dispersión y cantidad de programas, ¿no? Sí, por eso yo digo, creo que un paso clave en la reestructuración de la política social pensada como política social productiva es una reestructuración del gasto público, fuerte, seria, severa, en términos no solo de reducir programas, sino de establecer focalizaciones mayores. Y una de las cosas que dijo Sara me parece clave, es decir, y lo mencionó Chele, ¿no? La necesidad de tener un padrón de beneficiarios. La Secretaría de Desarrollo Social lo ha hecho, lo está avanzando bastante seriamente en sus programas. Pero ese es el problema es los demás programas que tienen que ver, muy particularmente, yo diría, Zagarpa, por Procampo, y otros programas que son, digamos, la coordinación de cuestiones indígenas, los 3 programas que son pequeños en SEDATU y así sucesivamente. Pero tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales y que ese padrón sea público y sea transparente, es un paso absolutamente clave en esta misma dirección de reestructuración del gasto público. Otro tema que también me parece muy importante, lo mencionó Javier Alejo, y creo que ese es el punto, ¿no? Bueno, a mí me da mucho gusto haber escrito un artículo donde diga, pues fíjense ustedes que todos los que me estuvieron criticando porque participé en las reformas constitucionales de 91 diciendo que los ejidos iban a desaparecer y se iban a vender y no sé qué tanto, fíjense ustedes que se equivocaron fuertemente. Pero al mismo tiempo, en el artículo pongo la segunda parte del asunto, que es lo que mencionó Javier, es decir, en estos 20 y tantos años que van de 91 a la fecha, ha cambiado la estructura de ingresos de la familia rural. Entonces, lo que estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo, bueno, y ahora lo diré en el siguiente artículo, en el siguiente capítulo de esto, es que no se vendió la tierra ejidal porque no entienden los que decían que se iba a vender, unos porque lo querían y otros porque lo temían, porque no entienden la forma de comportamiento de la economía campesina, en términos de qué significa la tierra y el valor que tiene otra dimensión más allá del mercado para los campesinos. Al mismo tiempo, cuando ves tú la modificación de la estructura de ingresos de la familia rural, lo que estás diciendo es en ausencia de una política al campo desde 97 para acá, para irnos a tono con las reformas
y la alternancia política, lo que tenemos en realidad es una persistencia de la economía campesina en condiciones de extrema pobreza, o sea, de un equilibrio hacia abajo. Y ese es el verdadero problema al que estamos enfrentando. Entonces, tenemos unas encuestas, las que ha realizado básicamente el Colegio de México con Yunes, en donde sí tenemos ya una análisis, y la última que acaba de ser el mismo equipo para Coneval, sí tenemos un análisis por municipios y por localidades, por tipo de actividades que puedan estar haciendo, lo cual sí nos da una dimensión de en dónde el énfasis es la producción agrícola propiamente y en dónde hay una combinación mayor, dónde está las remesas como un factor absolutamente importante y dónde están, como lo hemos visto, en el decil más pobre, lo que encontramos básicamente son las transferencias públicas como el elemento central del ingreso de las familias rurales, lo cual también lleva a otra reflexión que es muy importante. Sí, nosotros podemos decir con toda razón que queremos una política social que vaya más allá del asistencialismo, perfectamente de acuerdo. Pero el problema es que mientras tanto no podemos decir, pues ahora los que están en el último decil no van a recibir ningún recurso de asistencialismo, porque lo que queremos es una política integral y articulada, y que no haya clientelismo, y que no haya, pues perdón, pero así no podemos hacer la reflexión. La reflexión la tenemos que hacer al mismo tiempo que estamos avanzando en esta dirección, cómo corregimos las otras series que son reales, que son problemas existentes y que tienen toda una serie de inercias en contra. Y las inercias en contra tienen que ver no solamente con la, digamos, con la inercia de la tradición, de desarticular y de tener programas por cada lado, sino con la inercia de las fuerzas políticas y de una correlación de fuerzas determinada que también juega en contra de todo esto. Es eso un factor que creo que es absolutamente importante. Yo no puedo estar más de acuerdo con todos los retos que se enfrenta uno en términos de hacer los dos reconocimientos que nos parece claves. Uno es que hay un potencial productivo entre los pobres y que si verdaderamente estamos buscando un programa de aumento de la productividad, ese es un sector absolutamente clave. Y en el caso del campo no hay vuelta de hoja. Si qué tanto puedes aumentar la productividad, si la quieres ver como productividad agrícola exclusivamente, qué tanto puedes aumentar la productividad en las zonas de riego del noroeste del país o del noreste del país. Muy poco. Están en un nivel bastante alto en términos de, digamos, si lo quiere uno ver en términos de productividad, toneladas por hectárea, en maíz, en esto y lo más allá. Pero si eso lo vas a la pequeña producción y piensas que se puede aumentar de 200 kilos a 400 kilos por hectárea, y eso lo puedes hacer en un periodo relativamente corto, el salto en términos de productividad es extraordinariamente alto. Y el impacto en términos de multiplicación de actividades y de ingresos es también muy alto. Entonces, creo que esa es una de las consideraciones también que tenemos que hacer de la mayor importancia. Y pienso que, bueno, la propuesta del programa que estamos haciendo, en realidad, toda la idea de no andarlo difundiendo por todos lados tenía que ver básicamente con la idea de que guardemos una proporción del programa, no lo presentemos como un programa que va a resolver los problemas, porque no, es un programa modesto, pequeño, que tiene muchas más interrogantes que respuestas, y entonces tratemos de mantenerlo en esa dimensión, porque los grandes programas, pues son los grandes programas que están, y en los grandes programas lo único que sí se puede hacer, que me parece que es posible dada la estructura, la correlación de fuerzas y todo lo que uno quiera, creo que sí puede haber una modificación importante en la estructura del gasto público. Creo que el PEF de 2015 creo que puede ser un momento muy importante de discusión y de ciertos cambios, no son los grandes cambios, pero lo suficientes como para que se crea un espacio mejor para el funcionamiento de estrategias como la de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Muchas gracias, Rolando. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quisiera hacer un anuncio. El próximo seminario no será el miércoles, será el martes 2 de septiembre. Viene una distinguida colega y amiga de muchos de nosotros, la doctora Nora Lustig, de la Universidad de Tulane, a hacer un planteamiento sobre política fiscal, equidad y transparencia, relacionado, entre otras cosas, con el tema de la generación, si es que es el caso, y el acceso a la información fiscal por deciles o centiles de ingreso, que pues es hasta el día de hoy una asignatura pendiente y vergonzosa. En México, si vemos la nómina de países que ya han generado y abierto el acceso a esta información, la van a comentar dos investigadores, Raimundo Campos, del Colegio de México, creo, e Isa Luna, de Jurídicas. Entonces los esperamos aquí el martes 2 de septiembre a las 6 de la tarde, y yo lo único que puedo decir es que pues, hagamos votos porque podamos organizarnos para darle seguimiento al programa, o la estrategia, y podamos, con la calma que nos permite el ambiente universitario, ir incorporando algunos de estos elementos que salieron hoy y que, como se dijo, bueno, hace muchos años que se están planteando y no se resuelven como problema, pero tampoco acabamos por entender por qué no se avanza en esa dirección. Traspasa, digamos, el tema de la falta de coordinación, ¿no?, entre secretarías, subsecretarías, programas, etcétera, cruza del autoritarismo